voz de la patria grande. Los Rothschild llegaron a convertirse en una de las familias más ricas de Europa, más poderosas de Europa. Llegaron a tener una influencia impresionante en todo esto que fue el mundo de bancos. Pero esto no es un accidente. Hay que entender en qué momento histórico ocurre esto. Los datos son, digamos, simples, ¿no? Si queremos hacer un repaso. O sea, todo empieza con Amschel Moses Bauer. Este es el nombre original de la familia. El apellido original de la familia es Bauer, no Rothschild. Pero Moshe Moses Bauer es el primero que empieza a destacar en el mundo de los negocios, en el negocio del cambio, del intercambio de monedas. O sea, hagan de cuenta, una casa de cambio. Estamos hablando de una época en la que esta cuestión de las monedas era muy distinta a la de hoy. ¿Por qué? Pues porque no había bancos centrales todavía en el modelo que los hay ahora. O sea, aquí hay que entender primero esta cuestión. Un banco central dentro de la estructura económica de un país, pues digamos, es el que tiene la atribución de controlar la política monetaria. O sea, las monedas de tu país no las puede imprimir cualquiera. No las puede, digamos, acuñar si es moneda, imprimir si es billete, cualquiera. Lo tiene que hacer una institución autorizada legalmente, o sea, reconocida por el gobierno, para que tú digas, este billete sí vale, este billete no. Entonces, esa es una de las funciones que tradicionalmente se le da al Banco Central. Entonces, en cualquier país, el Banco Central es el único que puede emitir moneda o billete. Pero pues estamos hablando de una época en la que esto todavía no funciona así. Ya hay bancos centrales en algunos países, muy pocos en aquel tiempo, pero en términos generales, cada banco acuñaba sus propias monedas o de repente familias muy ricas acuñaban sus propias monedas. Y la cuestión de los billetes todavía no llegaba a su nivel de madurez. Los billetes eran, digamos, algo todavía un poco rudimentario. Ahorita explico cómo funcionaba lo de los billetes. Pero bueno, entonces, en este contexto, los Bauer, estamos hablando más o menos de 1743, mediados del siglo XVIII, Moshe Bauer es el que va a poner una tienda de monedas, o sea, un lugar donde puedes ir a intercambiar tus monedas de diferentes bancos. Y esto en Alemania, en Frankfurt, es en donde él pone esta tienda. Y digamos que como parte de la relación que mantenía con las autoridades del imperio, imperiales alemanas, Moses Bauer pone en la entrada de su tienda un escudo rojo con la típica águila teutónica, poner el escudo nacional, ¿no? Pero era un escudo rojo. Entonces, su tienda, la tienda de Moses Bauer, empieza a ser conocida como la tienda del escudo rojo o la familia del escudo rojo, que en alemán del escudo rojo, o sea, familia del escudo rojo, se dice von Rothschild. Roth en alemán es lo mismo que red, en inglés es la misma raíz etimológica, rojo, y Schild, en inglés se escribe S-H-I-E-L-D, en alemán se escribe S-C-H-I-L-D, o sea, Shield, en alemán inglés es escudo. Entonces, Rothschild en alemán es escudo rojo. Entonces es Moses Amschel Bauer von Rothschild. Moisés Amschel Bauer de el escudo rojo. Es por ese escudo rojo que a la familia se le va a empezar a conocer así, como la familia Rothschild. Eventualmente se va a convertir en su nombre oficial y con el que van a fundar todo su imperio económico, todo su imperio banquero. Moses tuvo 5 hijos y estos 5 hijos fueron los que fueron extendiendo el negocio por toda Europa. Primero en Inglaterra, ahí es en donde la casa Rothschild va a alcanzar sus mejores éxitos, ahorita voy a explicar por qué. Pero bueno, se extendieron desde Alemania, se extendieron hacia Inglaterra, se extendieron por supuesto a Francia, se extendieron a Nápoles, en el norte de Italia, una región un tanto también compleja porque Nápoles, por origen, o sea, aunque es Italia,
y es parte de la cultura italiana, y la gran mayoría de los apellidos del norte de Italia son, o sea, de lo que es Lombardía, Nápoles, el Véneto, son apellidos italianos. La gente es de origen germánico, más bien, o sea, los de ojos claros, no son mediterráneos, son de origen germánico. Entonces, esto estamos hablando de una época en la que estas zonas del norte de Italia eran todavía independientes y muy vinculados con la cultura y con la economía de los países germánicos. Pero entonces, bueno, también va a estar esta rama, la de los la de los italianos del norte, ¿no? Las de, ¿cómo les dije? Ay, se me fue el nombre. Bueno, esta rama en el norte de Italia. Entonces tenemos la familia en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Por supuesto, luego se van a trasladar también a Estados Unidos, donde van a fundar también importantes operaciones, casas de operaciones bancarias. En fin, ya, son la segunda generación, los hijos de Moses Amschel Moses, los que van a construir el gran imperio banquero de los Rothschild. Y el éxito va a empezar en Inglaterra. Es en Inglaterra donde se van finalmente eso de la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Nathan Rothschild, el hijo de Moses, el fundador de la dinastía en Inglaterra, Nathan tuvo la capacidad de darse cuenta los grandes cambios que estaban ocurriendo económicamente hablando en ese momento. Aquí hay que entender un poco lo que son los bancos, porque si no entendemos cómo funciona esto es cuando nos creemos todos estos cuentos de las teorías conspiranoicas. Entonces, a ver, un repasito rápido. Lo que hoy podemos llamar bancos, es decir, este tipo de instituciones que manejan dinero, que lo cobran o lo prestan, porque sobre todo están para eso, para prestar dinero. Son instituciones que existen desde la era sumeria, o sea, desde hace 5,000 años. Sumerios que se han recuperado, por ejemplo, en donde se explica cómo digamos, vamos a llamarle una oficina dentro de la estructura sacerdotal, o sea, de la jerarquía religiosa sumeria, te podía prestar dinero. Entonces, para prestarte dinero, tú nada más tenías, bueno, ellos inventaron la escritura, entonces tenías nada más que firmar, digamos, pues un pagaré, o sea, una tablilla de arcilla donde estaban indicadas las cuestiones del préstamo. Y bueno, pues ya cuando obviamente liquidabas tu préstamo, esa tablilla de arcilla se destruía. Pero bueno, ahí empezó la práctica bancaria y así se mantuvo durante siglos y siglos, casi sin cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no hay cambios importantes en las dinámicas bancarias desde la época de los sumerios, o sea, 3,000 años antes de la era común, hasta el siglo XVII, o el siglo XVI, 1500 y tantos? ¿Por qué no hay cambios en las dinámicas bancarias? Porque no hubo cambios en las... Porque no hubo cambios en las dinámicas económicas. Es decir, en una economía que era fundamentalmente agrícola y que se mantuvo siendo agrícola durante miles de años, pues si no cambian estas dinámicas, no es necesario cambiar en las cuestiones periféricas. Entonces, la economía desde la época de los sumerios hasta la Edad Media va a funcionar básicamente igual. Tal vez nada más un paréntesis hay medio raro durante el Imperio Romano en el que la economía es de tipo esclavista, pero salvo esa excepción, la economía fue siempre básicamente agrícola. ¿Qué es lo que va a venir a cambiar a partir del siglo XVI, a partir de los años 1500? Bueno, con el descubrimiento de América, empiezan a traerse americanas. Y eso es lo que va a empezar a modernizar el sistema bancario. ¿Por qué? Curiosamente, no porque se volvieran más ricos. Aquí también hay toda una ficción que dice, no, es que los europeos saquearon, y si los europeos son ricos, es porque no es cierto. Lo que provocó el llevarse todo, o sea, los europeos tenían esa idea, no, bueno, si aquí hay oro, nos lo llevamos y somos bien ricos, ¿no?
se llevaron el oro y la plata, y eso ni se llevaron tanto, ¿eh? O sea, en 5 años, cualquier país, por ejemplo, en el caso de México es un hecho bien documentado. En 5 años, México extrae de sus minas de oro más oro que el que extrajeron los españoles en 300 años de la colonia. No se llevaron gran cantidad de oro ni de plata. Pero la que se llevaron, o sea, de repente en España llega oro, llega plata, lo empiezan a acuñar, lo empiezan a volver monedas, pero pues, ¿qué compras con esas monedas si no hay nada? O sea, la producción de alimentos, por ejemplo, o de ropa, en España, pues seguía siendo la misma. Entonces, ¿para qué te servía tener más monedas si la misma? No te servía para absolutamente nada. Entonces, de repente, el exceso de monedas de oro y de plata en devaluación. El dinero va a la primera devaluación moderna registrada por la historia. Y los primeros grandes economistas en sentarse a analizar a ver qué pasó, por qué el dinero está valiendo menos, van a ser los economistas de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Y son los que estudiando el fenómeno lo van a explicar. Pues es obvio, no tenemos más producción de bienes, pero sí tenemos más monedas. ¿Para qué nos sirven las monedas? Para nada. O sea, las monedas no, ellos van a ser los primeros que van a intuir que las monedas no tienen valor por sí mismas. Pero bueno, el secreto de la vida, y obviamente los bancos, las familias poderosas, los reyes, cada quien acuñaba sus propias monedas y había un intenso intercambio de divisas en toda Europa, ¿no? Por eso se van a volver importantes los bancos, porque ahora sí, con tanto tipo de monedas diferentes acuñadas por aquí y por allá, pues hay que establecer un término medio, ¿no? El dinero, el dinero tiene la simpática cualidad de que nos sirve para facilitar los intercambios comerciales. O sea, en las épocas en las que te cambiaba yo mis vacas por tus pollos, pues era un cohete, porque, oye, pero es que la vaca que me trajiste hace 2 meses era más grande, esta es más pequeña, no te puedo dar la misma cantidad de pollos. Entonces, este tipo de diferencias hacen que el trueque sea un sistema de comercio muy ineficiente, porque prácticamente cada trueque necesitas negociarlo. Por eso el dinero se vuelve una herramienta súper útil, sobre todo cuando ya es dinero metálico, pues porque ya nada más dices, bueno, son tantas monedas, 10 monedas, 20 monedas, 30 monedas. Claro, no cualquier moneda, tienen que tener un peso específico. Por eso muchas monedas en muchos países se llaman peso, porque ahí lo importante era el peso. O sea, son 20 gramos de plata o 20 gramos de oro o 30 gramos, yo qué sé. O sea, tenían que ser pesos específicos para que tú dijeras, ok, estos 4 kilos de harina, sí te los puedes llevar a cambio de estas 2 monedas, ¿no? O de una moneda, si esa moneda pesa lo mismo que las otras 2 monedas. Pero bueno, entonces sí, tenías que andar con tu bolsita de dinero, de monedas, pero también tenías que tener una balanza, o tenían los negocios que tener una balanza para comprobar que el peso era el adecuado. Pero bueno, entonces sí, casual, va evolucionando muy poco a lo largo de todos estos siglos, y ya cuando llegamos a la Europa medieval, y sobre todo a la Europa renacentista, que empieza a proliferar la acuñación de monedas por todo el oro y la plata que está llegando de América o de otros lugares del mundo también. Entonces, el mercado de divisas se vuelve interesante y complejo porque, pues bueno, ok, 6 monedas de oro, pero ¿de cuáles? ¿De las que emitió el emperador o de las que emitió el banco? Entonces, necesitas a alguien que se dedique básicamente a pesarlas. O sea, bueno, estas 3 monedas que emitió el emperador están más gordas, entonces pesan lo mismo que estas 5 que emitió el banco, ¿no? Entonces, 3 del emperador valen lo mismo que 5 del banco, bueno, que de este banco, que de este otro valen 4. Por eso eran importantes estos, digamos, bancos renacentistas, porque eran los que te resolvían el problema de establecer
las equivalencias, era un poco complicado, ¿no? Era un poco desastroso. Pero bueno, por eso, entre otras razones, van a empezar a aparecer los bonos. ¿Qué son los bonos? Bueno, al final de cuentas, la cuestión de las monedas es un relajo. Dos, la cuestión de andarlas cargando es otro relajo. Las monedas, obviamente, sí te... Ahí está la típica escena de las caricaturas o de las películas, ¿no? Del hombre rico siempre cargando su bolsita de monedas. Tienen que pagar, una película sale así, aventándole una bolsita, ¿no? Con las monedas allá adentro. Las monedas eran muy imprácticas. Había que andarlas cargando. A ver, aquí las monedas eran incómodas de transportar. Entonces, de pronto, los bancos van a empezar a emitir bonos. ¿Qué son los bonos? Bueno, tú llegas a tu banco, tu banco favorito, y ahí guardas tus monedas. Llevas y guardas 100 monedas. Entonces, el banco te da una carta sellada, así con cera, el anillo, el sello del banco, donde certifica que tú tienes ahí 100 monedas. Entonces, obviamente, ya no necesitas andar cargando esas 100 monedas. Si tú de repente ibas a comprar algo que te costaba 110 monedas, podías entregar ese certificado y las otras 10 monedas. Y así ya no tenías que andar cargando las monedas como tal. Entonces, así es como va a empezar a evolucionar el sistema de bonos. Papeles que simple y sencillamente te dicen, tú eres dueño de 10 monedas, de 100 monedas, de 20 monedas. Y entonces, eso originalmente surge para que tú tengas una constancia de que tu dinero está allí guardado, para que no se te vaya a perder. Un momento en que resulta que eso es bien práctico. O sea, ¿por qué? Porque yo ya no necesito ir al banco para recoger mis monedas y irle a pagar al de la tienda. Le puedo pagar con el bono y entonces pues ya el que vaya cuando quiera recoger las monedas o puede usar el mismo bono para pagarle a alguien más. Y así es como va a empezar a aparecer el billete. Dos tipos de bonos. Uno, el bono al portador, que es el origen de lo que para nosotros son los billetes. Y dos, el bono de préstamo. Entonces, por ejemplo, sobre todo en épocas difíciles, los emiten bonos de deuda. O sea, un bono y tú dices, préstame 100 monedas y te doy un bono. Y dentro de un año te pago 100 monedas y un cachito más, ¿no? Y 10 gramos más de oro. O si me prestas 1000 monedas, dentro de un año te pago 1000 monedas, 1010 monedas, 10 monedas extras, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente así le prestaba dinero a los gobiernos, emitiendo este tipo de bonos, sabiendo que después de un tiempo iban a recibir pues ahí un piquillo de ganancia, ¿no? Entonces, pero de esta manera los gobiernos podían financiar proyectos, financiar negocios o en ese tiempo, sobre todo, financiar guerras. Esta era la parte más difícil porque pues en una guerra obviamente perdías un montón de dinero, gastabas mucho dinero. Entonces, pues era urgente que ganaras la guerra para luego poderle cobrar al país que derrotaste todo el dinero en indemnización para poder pagarle a los que te habían prestado por medio de bonos. Pero bueno, así es como iba evolucionando esta cuestión del papel moneda. En el otro extremo, lo que empezó a pasar fue que los bancos, esto ya desde el siglo XVII, pero empieza a darse de una manera ya regular a partir del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, los bancos empiezan a emitir, por ejemplo, billetes, o sea, un pedazo de papel impreso que dice vale por 10 monedas de plata. Si tú tenías ese bono al portador, o sea, tú lo portabas, tú lo traías en la mano, podías ir al banco a recoger tus 10 monedas o podías pagarle a alguien que te cobrara algo equivalente a 10 monedas. Si era menos, pues te daba el cambio, si era más, le dabas la diferencia. Pero entonces así es como va a empezar a utilizarse, a inundarse el mundo del papel moneda. Esto, repito, aquí la parte importante que hay que entender es que es un fenómeno que se va a intensificar. No aparece, viene ya desde el siglo XVII, pero se va a intensificar en el siglo XVIII, la segunda mitad, y sobre todo en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque es el momento de la revolución industrial.
porque es el momento en que el desarrollo del capitalismo industrializado empezó a meter al mercado bienes de consumo que se fabricaban a nivel industrial, o sea que eran de mucha mayor facilidad la fabricación, y entonces digamos, la actividad comercial se intensifica. Las fábricas crecen, contratan más gente, hay que pagar más salarios. Entonces, de repente, era un problema manejar todo eso en monedas. Pues, imagínate pagar un mes el salario de 1,000 empleados, todo en monedas. O sea, de hecho, eso a nadie le pasa. Hace siglos. Es terriblemente impráctico. Digo, ahorita pues ya dimos un paso más, ¿no? Ya te lo depositan en tu cuenta bancaria. O sea, tú no recibes ya un papel, no recibes algo concreto, nada más checas tu saldo y ves que ya te depositaron. Punto, ya, feliz. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hace el gobierno así ahora o las empresas? Pues porque es más fácil manejar el dinero electrónico que andar cargando ahí el fajo de billetes para pagarle a cada quien. Antes ya se había sustituido por cheques, ¿no? Antes de que nos empezaran a pagar por depósito, nos pagaban en cheques. Que el cheque es, digamos, como el billete del billete. Pero es esa lógica, para no andar cargando billetes, sobre todo para no andar cargando cambio, porque te tengo que pagar ya, una vez que te desconté los impuestos, te tengo que pagar 7,238.56 pesos. Entonces, bueno, para no andar cargando la morralla, le decimos así en México, o el cambio, las monedas así fraccionarias, centavos y pesos, bueno, un cheque con esa cantidad y ya tú lo cobras en el banco o lo depositas en tu cuenta. Ese era el sistema anterior. Antes te daban tu sobre con tus billetes, ¿no? Bueno, eso es lo que se viene haciendo desde el siglo XVIII. O sea que los bancos empezaron a emitir estos bonos al portador para que la gente no tuviera que andar cargando sus monedas. Pero bueno, estos bonos al portador eran un riesgo. O sea, podían perder su valor de una manera muy fácil. Obviamente, cuando estamos hablando del siglo XVIII y del siglo XIX, pues todavía no existía toda la teoría económica con la que hoy se maneja todo esto que es súper complicado. No se sabía de teoría económica, los españoles en el siglo XVI llegaron con un montón de oro y plata y provocaron una devaluación. Pues, era la primera vez que pasaba, era lógico que algo saliera mal. Entonces, el problema aquí, por ejemplo, con los bonos préstamos, okay, la guerra contra Napoleón, ¿no? Imagínate, Napoleón y los aliados en las guerras napoleónicas. Bueno, todo el mundo necesita dinero. Entonces, Napoleón y sus enemigos se ponen a emitir bonos para que la gente les preste dinero. Pero, cuidado, porque el que pierda la guerra no va a poder pagar, porque lo van a saquear para pagar los bonos de los que le ganaron. Los que le hayan prestado al que perdió, perdieron con él, perdieron su dinero. Entonces, era una actividad súper riesgosa, pero por eso tenían que pagarte también buenos intereses. O sea, pues sí, préstame la lana y te prometo que si gano, te compenso con un buen plus, ¿no? Sí, con un buen interés. Si perdemos, pues perdemos, ni modo, ¿no? Entonces, no era nada sencillo. Ese es el contexto en el que Nathan Rothschild se vuelve multimillonario. ¿Por qué? Porque supo para dónde iba la guerra napoleónica, las guerras napoleónicas. Nathan Rothschild se da cuenta, entiende. Mira, muchos lo entendieron, muchos entendieron lo contrario. O sea, el punto fue que Nathan Rothschild fue de los que sí le entendió, o sea, acertó en su diagnóstico y aparte estaba ya involucrado en el negocio de las divisas. Aparte era de los que manejaban muchos de los bonos, o sea, el mercado de los bonos de préstamo del gobierno. Entonces, Nathan de Rothschild entiende que Napoleón va a perder, entonces se mete de lleno al mercado de bonos del gobierno inglés, le ayuda al gobierno inglés a manejar la emisión de bonos. O sea, eso no es tan sencillo, tiene su ciencia. La ventaja es que entonces los banqueros se lo sabían al dedillo. Entonces, obviamente, un gobierno, cuando quería emitir este tipo de bonos, contrataba a algún banquero o a varios. Les decía, a ver,
ustedes manejen el asunto de los bonos, ¿no? Y les pago tanto por sus servicios. Ok, Nathan de Rothschild es uno de los que se va a involucrar en esto, va a empezar a manejar cuentas de bonos para conseguirle dinero al gobierno inglés para financiar las guerras contra Napoleón. Ganan los aliados, o sea, Napoleón es derrotado, entonces, bueno, Nathan de Rothschild sabe que eso le va a traer ganancias, o sea, eso le hace ganar dinero. Pero aquí viene otro detalle. Nathan de Rothschild, profundo conocedor de las dinámicas económicas, cómo estaban funcionando, es el único que entiende en ese momento en Inglaterra que toda esta combinación de factores, guerras napoleónicas y revolución industrial, y bueno, y aparte haber ganado la guerra, van a provocar que Inglaterra entre en un momento de auge económico, su economía va a crecer. Y eso va a hacer que en el mediano plazo los bonos del gobierno suban mucho de valor. Entonces, en ese momento de auge que todo el mundo está feliz porque le ganaron a Napoleón, porque obviamente los que le prestaron el dinero al gobierno van a ganarle un montón, Nathan de Rothschild no se espera a que el gobierno le pague a los deudores. Nathan de Rothschild se arriesga a pagarles él, comprarles los bonos. O sea, decir, oye, pues tu bono subió tanto de precio porque ganamos la guerra, te lo compro. Oye, pero pues me vas a tener que pagar una la nota porque ganamos la guerra, te lo pago. Nathan de Rothschild se gastó una burrada de dinero comprando los bonos del gobierno, pero acertó en su diagnóstico. Se estaba jugando el banco con eso, pero acertó en su diagnóstico. Y sobre todo a partir de 2 años después, o sea, la derrota de Napoleón es en 1814, a partir de 1816, pero sobre todo en los siguientes años, ese robustecimiento de la economía inglesa es la época en la que Inglaterra va a terminar de consolidarse como el país más poderoso del mundo, el país más rico del mundo. Esa riqueza en la que va a entrar todo Inglaterra como país, pues obviamente hace que los bonos del gobierno inglés suban de precio y entonces pues obviamente el que sale ganando, si se había gastado una burrada de dinero invirtiendo para adquirir esos bonos, lo que se gana Nathan de Rothschild en ese momento es 20 burradas de dinero y se convierte efectivamente, bueno, convierte a la familia Rothschild en la familia banquera más poderosa del mundo en cuanto a esta cuestión de los bancos. Entonces sí, es cierto, durante todo el siglo XIX, los Rothschild van a tener un dominio tremendo del mundo banquero porque Nathan, el patriarca de la rama inglesa de la familia, supo leer ese momento y decir, los bonos de la corona inglesa se van a ir para arriba, como la especulación en la bolsa. Estos se van a ir para arriba, entonces, aunque ahorita están muy caros, ya subieron de precio por haber ganado la guerra, los compro y me espero. Y le salió, le funcionó. Entonces, bueno, de repente, obviamente, los bancos Rothschild empiezan a reforzarse en todos lados y se convierten en los bancos más importantes del mundo, por ser los bancos más importantes de Europa, ¿no? El único banco que quebró de los Rothschild fue el italiano, el de... Ay, se me sigue olvidando, había dicho que Florencia, no, es que no es Florencia. No era Florencia, no era el Piamonte, no era Lombardía, no era el de, bueno, el banco italiano. ¿Por qué? Porque a mediados del siglo XIX viene todo este movimiento de Il Risorgimento, es el movimiento de unificación italiana, o sea, y eso que anteriormente había sido provincias del Imperio Austrohúngaro, o sea, aquí hay que entender que este banco que estaba en lo que hoy es Italia, pues era parte del Imperio Austrohúngaro, pero bueno, los austrohúngaros son derrotados, Italia logra independizarse y unificarse, y entonces obviamente, digamos, los banqueros que estaban al servicio de la corona austrohúngara, pues bye bye, ¿no? O sea, adiós, no los queremos así,
aquí, y entonces los Rothschild de Italia tienen que retirarse del negocio y cerrar el banco en Italia, ¿no? Pero bueno, continuaron los de Alemania, continuaron los de Inglaterra, continuaron los de Francia, continuaron los de Estados Unidos. Y bueno, los de Prusia y así regados en todo el norte de Europa, ¿no? Continuaron durante todo este siglo XIX siendo una de las familias más poderosas. Ahora, aquí lo que poca gente entiende o lo que poca gente quiere creer, pero es el hecho histórico, es que la familia Rothschild va a entrar en su declive durante la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Por el nazismo. O sea, obviamente con el nazismo les reventaron, perdón, el nazismo les reventaron el negocio en toda la Europa continental, les confiscaron todo, o sea, las casas, los castillos, las oficinas, las obras de arte, los cuadros, los pianos y obviamente las cuentas, les confiscaron todo. Los únicos que van a sobrevivir ilesos, más o menos ilesos, porque la guerra al final de cuentas sí los afectó, pero los únicos que van a sobrevivir ilesos son los de Inglaterra y los de Estados Unidos. Pero el bloque fundamental de la banca Rothschild, pues obviamente entró en colapso. Mundial, los Rothschild van a reiniciar sus actividades. Obviamente, pues son hasta la fecha una familia o una corporación con muchísima experiencia bancaria. O sea, son de esas empresas que en temas bancarios se lo saben todo. Entonces, obviamente, se han podido recomponer, se han convertido otra vez en una gran corporación, pero pues están lejísimos de ser el banco dominante a nivel mundial. O sea, ahorita, por ejemplo, yo creo que España tiene más impacto bancario que los Rothschild, porque simple y sencillamente España tiene 3 o 4 bancos que tienen invadido el planeta, ¿no? Como lo son por lo menos Santander y Bilbao Vizcaya. Por lo menos estos dos están presentes en todos lados. Hong Kong, con H, un banco igual. Entonces, estamos hablando de que ahorita hay una gran cantidad de corporaciones bancarias, pues que son mucho más grandes y mucho más poderosas que los Rothschild en el tipo de banca que hacen. Porque bueno, aquí estoy hablando de banca comercial, ¿no? O sea, pues el banco al que tú vas, abres tu libretón, ¿no? Que es como lo manejaba estos de Bilbao Vizcaya, donde abres tu cochinito, tu cuenta de ahorros, te dan tu carnet, tu estado de cuenta para que lleves allá anotado cuánto metes, cuánto sacas, ¿no? O sea, un banco para el uso cotidiano. Los Rothschild, de repente en lo que son muy fuertes, sobre todo en el cambio de divisas, o sea, son los másters de los másters ahí, o sea, tienen 2 siglos y medio de experiencia en todo el negocio de las divisas y obviamente han venido evolucionando y actualizándose conforme han venido los cambios. Son especialistas también en todo lo que es asesoría de inversiones, en minería y en negocios petroleros, que ahí no está tan simple el asunto. O sea, tú dices, voy a poner una tienda, ¿no? O sea, voy a vender refrescos, botanas, pan de bolsita, salchichonería, o sea, fiambres, pues. Voy a vender productos enlatados, semillas, verduras enlatadas, cosas por el estilo, cervezas. Voy a poner mi tienda. Bueno, pues para verle muy bien cómo invertir, tienes que recibir una asesoría para decirte, primera, ¿en dónde la vas a poner? O sea, tienes que escoger un buen lugar donde sepas que va a haber mercado. Bueno, ya una vez que lo escogiste, pues tienes obviamente que saber con qué empezar, ¿no? Y aparte, todos los permisos legales que necesitas tener, todas las cuestiones jurídicas que necesitas tener bien claras, porque tu negocio ande bien, ande legal conforme a la ley y no te metas en problemas. Y bueno, vas a tenerte que meter en cuestiones con la Secretaría o el Ministerio de Economía, pero también, por ejemplo, con las carnes frías y el refrigerador, la temperatura a la que lo tienes que tener. O sea, es complicado. Bueno, ahora imagínate invertir en exploración petrolera. Imagínate invertir en exploración minera. No, para eso están los Rothschild.
O sea, es parte del servicio de banca especializada que te dan las empresas vinculadas con la familia Rothschild. Ellos son, o sea, ellos estaban en el negocio de la banca antes de que el petróleo se descubriera como energético. Ellos empezaron con las inversiones petroleras, o sea, desde que empezaron a hacerse las primeras grandes inversiones petroleras, ellos ya estaban ahí listos para financiar. Durante todo el tiempo que duró el auge del petróleo como el gran negocio del mundo, ellos estuvieron ahí financiando. O sea, ellos le saben al negocio. Puedes confiar, te van a cobrar caro, pero bueno, pues esos $250,000, tal vez te digan, no, te voy a cobrar $5,000 por todo este servicio de asesoría, pero de aquí vas a salir sabiendo dónde tienes que meter más ni siquiera metas los 250, mete 200, quédate con 45, yo te cobro 5, pero aquí ya tienes todo tu folder, tu carpeta, y donde te explico cuáles son tus mejores opciones. Entonces, bueno, a eso se dedica, no nada más, por ejemplo, con lo del petróleo, les decía, sino también con el negocio de los metales preciosos, la exploración minera. Entonces, pues obviamente, eso los hace, aunque ya no son ni remotamente una banca que domine el negocio banquero en el mundo, hay muchísima más competencia hoy en día. Son una banca especializada, pues que por supuesto es muy fuerte en este tipo de rubros, pues porque manejan la información y saben manejar la información. Entonces, llegado el momento, sí te saben decir, bueno, ¿qué quieres invertir? Te podemos asesorar para que inviertas en cosas sencillas, te cobramos poquito. O sea, ¿quieres invertir en instrumentos de gobierno? Por ejemplo, bonos a los que no les vas a perder, instrucciones de bajo riesgo, a esas nunca les vas a perder. Porque, o sea, por ejemplo, ¿cuál es una inversión de bajo riesgo? Aquí en México hay algo que se llaman CETES, ¿no? Que son certificados de la tesorería, CETES. Es un certificado que te da el gobierno, es un préstamo. Tú le prestas el dinero al gobierno y el gobierno te dice, bueno, la tasa de referencia está en tal porcentaje, si tú haces el contrato por un año, te doy 7%, 5%. Ahorita, por la situación como se han ido haciendo los ajustes económicos después de lo complicado que fue la época de la pandemia, ahorita los CETES en México andan bien, te dan el 11.5% al año. O sea, es casi por cada 100 pesos que inviertas, te dan un peso mensual, casi un peso mensual. Bueno, sí, no, y puedes invertir 100 pesos. No suena tan interesante, pero pues imagínate, si tienes los $250,000, lo metes a CETES y te vas a ganar en un año casi $30,000. No, pues no está nada despreciable el asunto, ¿no? Es una inversión de bajo riesgo, por eso te admiten, puedes entrarle creo que desde $1,000, una cosa así, puedes invertir poquitito, claro, vas a ganar poquitito, pero como es una inversión que se limita a ofrecerte lo que te ofrece la tasa referencial del Banco Central, no más, entonces se considera una inversión de bajo riesgo y no hay pierde. En caso de que hubiera un problema de que los CETES perdieran todo su valor y más que eso, hay una póliza de seguro que te garantiza que te devuelven tu dinero intacto, ¿no? O sea, no le pierdes, punto. No le ganas mucho, pero no le pierdes. Ahora, ¿quieres meter tu dinero en algo a lo que sí le ganes mucho? Bueno, debes estar enterado, te van a decir los Rothschild, que ahí lo puedes perder porque son inversiones de riesgo. Y si pierdes tu dinero, no tienes a quién demandar. Así es el juego, ni modo. A veces se gana, a veces se pierde. Pero bueno, pues yo te cuento cómo está ese panorama. Puedes invertir en oro, puedes invertir en plata, puedes invertir en petróleo, puedes invertir en diamantes, puedes invertir en nuevas tecnologías. Yo te explico cómo está el panorama, yo te digo qué es lo que está funcionando ahorita mejor, yo te sugiero, yo te hago una sugerencia de dónde lo puedes canalizar y pues ya tú decides, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de banca especializada es en lo que los Rothschild son muy fuertes, muy sólidos en este momento. Más allá de eso, todo lo demás es mito. Sí, son un banco grande. Fueron el banco más poderoso del mundo durante el siglo XIX. Obtuvieron ese poder porque, sobre todo, principalmente Nathan de Rothschild, en ese momento en el que confluía el nacimiento de la banca moderna, el nacimiento del sistema monetario moderno, las consecuencias económicas de las guerras napoleónicas
y el auge del capitalismo industrial, o sea, fíjate todas las variantes que confluyeron. ¿Por qué ahí? Bueno, mira, siempre hay alguien listo que se da cuenta de algo que los demás no se dan cuenta, alguien listo. Dice una canción de Ana Gabriel y Víctor Manuel, siempre encuentras algún listo que sabe lo que hay que hacer, ¿no? Que aprendió todo en los libros y que nunca saltó sin red. Bueno, pero imagínate en un momento tan complejo en Europa, todos esos factores. Repito, las guerras napoleónicas, pero además sus consecuencias económicas. Luego, están haciendo la banca moderna. Luego, están haciendo el sistema monetario moderno. Y luego, o sea, y aparte de todo, está toda la manera en la que el capitalismo industrial está empezando a transformar todas las dinámicas económicas. Era lógico que la abrumadora mayoría de la gente no se diera cuenta de todo lo que iba a pasar. Y los poquitos que se dieran cuenta de todo lo que iba a pasar, es lógico que muchos de ellos no le atinaron, no hicieron un diagnóstico correcto. O sea, va reduciendo las posibilidades. Y es un momento tan complejo que al final de cuentas, hacer el diagnóstico, entender todo lo que está en juego, hacer el diagnóstico correcto, pero además tener el dinero para hacer una gran inversión en función de ese diagnóstico, pues evidentemente en ese momento de la historia solamente hubo una persona. Se llamó Nathan de Rothschild y es ese riesgo que toma, primero, al apostarle a los ingleses en las guerras napoleónicas, pero segundo, una vez ganada la guerra napoleónica, las guerras napoleónicas, ese riesgo que toma de comprar, aunque ya estuvieran carísimos, los bonos del gobierno inglés, acertó en su diagnóstico, arriesgó el dinero. Seguramente hubo gente que también se dio cuenta del asunto, también arriesgó dinero, pero no acertó en el diagnóstico y una de dos, o perdió el dinero o ganó poquito. Bueno, no, Nathan de Rothschild fue ese único tipo en todo el mundo que entendió y le atinó a lo que estaba pasando, que tuvo mucho dinero para invertir y que por lo tanto cuando cobró la ganancia era una barbaridad, una reverendísima locura la fortuna de la que se hizo. O sea, simple y sencillamente los bonos que emitió el gobierno inglés en ese momento, en el marco de las guerras napoleónicas, se calcula, eran, ya si no me equivoco, como 800 millones de libras, pero obviamente pues el valor del dinero era diferente. En valor actual estaríamos hablando más o menos de 6.500 millones de dólares, una cosa así, o sea, 6 billones de dólares. Entonces, bueno, pues de ese tamaño fue la apuesta de Nathan de Rothschild, le atinó, ganó muchísimo dinero, con eso consolidó el banco más poderoso de Europa, y esa situación la pudo mantener la familia, ya no nada más Nathan, sino toda la familia, la pudieron mantener un siglo. Pero ya, la época de esplendor de los Rothschild fue esa. Se acabó con la Segunda Guerra Mundial, con el replanteamiento económico. Ahorita sí, los Rothschild son una familia, bueno, una familia es un decir, en realidad ya es una familia que creció mucho y que tiene muchas ramas. Pero bueno, son un consorcio poderoso, son un consorcio fuerte, son un consorcio importante. Y sobre todo importante porque no nada más ganan dinero y no nada más asesoran compras de oro y plata y petróleo. También hacen mucho trabajo filantrópico. Son un consorcio que financia una gran cantidad de proyectos de filantropía en todo el mundo. Y sobre todo son una banca especializada que te puede dar servicios excelentes si lo que quieres es invertir tu dinero en cosas sofisticadas. O sea, no nada más meterlo aquí a tu banco de la esquina para que te den tu tarjeta de débito y con eso pagues en la tienda, ¿no? Esos son los Rothschild a lo largo de la historia, ¿no? Familia destacada, familia brillante,
familia judía, pero nada más. Todos los cuentos de las teorías de conspiración, pues solamente son eso, ¿no? Mitos, leyendas. No, claro, y por eso, pues les decía, por eso tienen, obviamente, son profundos conocedores del mercado petrolero, del mercado de divisas, del mercado del oro y de la plata. O sea, y en toda su amplitud, no nada más en lo que tiene que ver con los bancos. Y seguramente en cada país, cualquier Rothschild que tenga dinero, pues de repente se le puede ocurrir poner un restaurante. Digo, ahí sí ya no me sé los nombres, la lista de actividades en las que estén metidos. Pues siendo una familia y que tiene ramificaciones en todo el mundo y que tienen dinero, bueno, no todos, ¿eh? Digo, pues también hay Rothschilds que se desvincularon de todo ese mundo de los negocios y sobre todo, por ejemplo, los que tuvieron que salir huyendo de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digo, ¿en qué tanto tengan invertido? Pues yo supongo que en un montón de cosas, si no es que en todo, ¿no? Pero bueno, se destacan obviamente por su presencia en el mundo bancario y la banca especializada. Son un gran banco, ya no es el más importante, pero son un gran banco, muy fuerte, bien consolidado, da buenos servicios, es un banco muy confiable, son servicios bancarios muy confiables y ya, o sea, más allá, o sea, pues sorry, perdón, no me sé, no tengo aquí el menú, la lista de los negocios fundados por o en los que se ha involucrado la familia Rothschild en los últimos 100 años, ¿no? Nada que ver. No, o sea, mira, la Reserva Federal estadounidense tiene sus etapas fáciles y sus etapas difíciles, ¿no? Pues ahorita obviamente con la pandemia, obviamente hubo que tomar medidas económicas drásticas para mantener la economía activa. Era una situación inesperada, era una situación fuera del control de los gobiernos, que fue un problema natural, o sea, una epidemia que se volvió mundial, una pandemia. Sí, la Reserva Federal para ello tuvo que imprimir mucho billete. Los gringos imprimieron demasiado billete en este lapso y eso es parte de lo que ha generado una situación de inflación que les costó mucho trabajo controlar. Apenas ahorita, en lo que va de este año, es que ya empieza a retroceder el problema de la inflación en los Estados Unidos, pero pues obviamente son cosas que se tienen que ajustar. Así que tú digas, los gringos están metidos en una crisis horrorosa, no, no, o sea, tienen con qué resolverla y la están resolviendo. Sí, la administración Biden no ha sido muy hábil en muchos momentos, pero bueno, son los precedentes que van dejando para que la siguiente administración diga, bueno, esto no funcionó, lo vamos a corregir. Entonces, ya sé que de repente se antoja mucho esa versión según la cual Estados Unidos está en una gran crisis y está a punto de derrumbarse. No, no es cierto. No es cierto. Mírenlo. Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo y lo va a seguir siendo durante todo este siglo. O sea, los chinos no los van a alcanzar ni los van a sustituir. Acuérdense que se los dije desde 2023 para que dentro de 20 años digan, mira, Irving, qué loco, ¿no? Tenía razón. O sea, la economía estadounidense sigue siendo la más sólida, la más fuerte, la más activa, la más funcional. Es enorme y es una economía donde nunca dejan de comprar y vender, porque uno de los grandes aciertos que tiene la economía estadounidense es que no depende de las políticas federales. Entonces, la Reserva Federal puede hacer tonterías, Biden puede hacer tonterías y afectan, sí, pero lo principal de la economía, las principales dinámicas económicas en los Estados Unidos no dependen de la economía federal, dependen de la economía estatal, son economías locales. Y los estados tienen un altísimo margen de autonomía para decidir sus criterios económicos. Y si ven que algo no está funcionando, si ven que algo que hizo la Reserva Federal no está funcionando, los estados lo pueden corregir. Entonces, por eso, al gringo de a pie, al estadounidense de a pie, quienes me estén escuchando desde Estados Unidos me dirán si me equivoco, el estadounidense de a pie para su actividad económica, o sea, ir a abrir un negocio o invertir más en esta otra área,
no está al pendiente de las decisiones de Biden, no está al pendiente de las decisiones de la Fed, de la Reserva Federal. O sea, es con las autoridades locales de su estado o de su condado con quienes tiene que lidiar para poner el negocio, para tenerlo en orden, para que funcione, etcétera. Entonces, ese grandísimo acierto estadounidense que ya data de siglos, o sea, no lo inventaron el año pasado, de que la economía sea un fenómeno que surge y se consolida en lo local, es el que ha permitido que aunque de repente el gobierno federal tenga problemas o se meta en problemas o invente problemas, no arruine la economía estadounidense. Entonces, cuando un estadounidense te dice, estamos en crisis, no, bueno, o sea, perdón, el señor no sabe lo que es una buena crisis. Que se venga a América Latina un ratito hacia vivir, para que vea cuáles son las crisis de verdad. O sea, cuando los gringos te dicen estamos en crisis, a veces nada más significa, híjole, ya no puedo tener 3 coches, voy a tener que tener nada más 2, o ya no puedo tener 4 coches, voy a tener que tener nada más 3. Entonces, eso para ellos es crisis. Sorry. En América Latina tenemos otros parámetros, ¿no? Pero bueno, entonces, la Reserva Federal estadounidense se fundó, que estábamos checando ese dato hace rato, Mark y yo, en 1913. Y no es particularmente que los Rothschild tuvieran algo ahí que ver, claro. Los Rothschild extendieron sus negocios a Estados Unidos y seguramente han tenido una presencia económica importante, pero pues no más que los Walton, por ejemplo, que son los dueños de Walmart. O sea, mencióname en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo, ¿cuántos Rothschild hay? Ninguno. Y en cambio hay 5 Walton, 5 de la familia Walton. Pues, ubiquémonos. No, porque el sistema bancario no viola ningún derecho de la propiedad privada. O sea, el sistema bancario es un acuerdo. Cuando tú abres una cuenta en el banco y firmas un acuerdo donde está muy claro cuáles son las obligaciones y los derechos de cada parte, o sea, del banco y tuyo. Así que haciendo ese acuerdo no hay ninguna violación. Si tú nada más abres una cuenta de ahorro, pues el banco está obviamente obligadísimo a respetar tu patrimonio, ¿no? O sea, si tú tienes $1,000, $1,000 o $10,000 o $1,000,000 en tu cuenta de ahorros, del momento en que tú los quieras, el banco te los tiene que dar. O sea, el banco no puede poner pretextos para eso, ¿no? Ahora, sí, obviamente hay que entender que el banco no tiene ese dinero ahí nada más guardado. O sea, ¿no? ¿Cuál sería el negocio del banco? Nada más tenerlo guardado o no. Los bancos agarran todo ese dinero, ya sea que lo metas por una inversión súper sofisticado que nada más sea de tu cuenta de ahorros, los bancos agarran ese dinero e invierten en negocios con ello. Pero todo eso está en el contrato. O sea, todo eso está especificado en el contrato. Entonces, no están violando tus derechos. Y ahora, ahí depende ya de qué tipo de cuenta tengas. Porque, por ejemplo, si tú vas e inviertes, no sé, $1,000 en una cuenta de ahorro bancario, ¿ok? El banco va a agarrar ese dinero tuyo y lo va a invertir en negocios para que genere ganancias. Y de esas ganancias te pueda pagar un piquito de interés. Generalmente en este tipo de cuentas no es gran cosa lo que te pagan, pero aunque te tengan que pagar $10 o $15 al final del año, bueno, de algún lugar tienen que salir esos $15. Entonces el banco necesita agarrar ese dinero tuyo e invertirlo en negocios o en bonos o en inversiones o en lo que sea. Ahora bien, normalmente las leyes, y estas no son leyes del banco, sino leyes del país, generalmente esto se hace en todos los países occidentales o civilizados. Por ejemplo, el banco no puede agarrar tu dinero de una cuenta de ahorros y meterlo en una inversión de riesgo. Solamente puede invertirlo en negocios seguros. Por eso el interés es tan chiquito, que los negocios seguros, obviamente, son los que menos ganancia dejan. Los negocios de riesgo son los que pueden dejar un montón de ganancia. Pero entonces, sí, el banco, en México le decimos jinetear, el banco se va a estar jineteando tu dinero, pero en todo momento, si es una cuenta de ahorro, tiene la obligación de respetar tu patrimonio. Entonces, no lo puedes perder. Pasa lo mismo, por ejemplo, si lo que tienes es una cuenta de pensionado, ¿no? Si lo que estás recibiendo ahí en el banco es la pensión de tu jubilación, el banco, sí, el banco, claro,
usa ese dinero para hacer inversiones, pero tiene prohibido arriesgar el dinero, o sea, meterlo en inversiones de riesgo. Entonces, por ley, la integridad de tu patrimonio está respetada. Ya es distinto cuando vas con el banco y le dices, oye, ¿cuáles son tus inversiones de riesgo? Y porque claro, ahí no te vas a ganar ese 4% anual, ahí te puedes ganar un 300% anual, pero bueno, ya es una inversión de riesgo. Entonces, consciente, se supone, ¿no? Consciente de lo que estás haciendo, vas a firmar un contrato donde va a quedar especificado lo que puedes ganar o lo que puedes perder, porque tú voluntariamente le estás entrando a una inversión de riesgo. Y bueno, si se pierde el dinero, sí, perdiste tu propiedad privada, pero lo hiciste en términos que tú aceptaste, que tú consciente y voluntariamente aceptaste. Entonces, no hay, digamos, en ese sentido, pues no hay ninguna violación. Fue un riesgo que tú corriste y pues ni modo. A veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Entonces, no hay una situación particularmente especial por la cual la manera en la que funciona el sistema bancario representara una violación a las leyes no ágidas o a las leyes de la Torá. Aquí el problema sería el concepto de usura, entender la diferencia entre lo que es la usura y lo que es el interés. O sea, en la usura, por ejemplo, yo te presto $1,000, te digo, pero me tienes que pagar 1,300. ¿De dónde vas a sacar los otros 300? A mí no me interesa. No es mi problema. O sea, nada más tú me tienes que pagar 1,300. Punto. Eso es la usura. Los bancos no funcionan así. O sea, los bancos al tomar su dinero e invertirlo en dinámicas económicas legales, o sea, los bancos están participando en la generación de riqueza. Entonces, para pagarte ese interés, que puede ser chiquito o grande, pero para pagarte tus intereses, no le están quitando el dinero a otro. Es un dinero que está saliendo de las ganancias de los negocios en los que está participando el banco. Entonces, nadie está perdiendo su patrimonio, son ganancias. Dentro de un marco legal perfectamente bien definido, establecido y que se respete, son ganancias, no usura. Entonces, no hay ninguna afectación al patrimonio privado de nadie y por lo tanto no está en contra de los criterios alágicos, ya sea para no ágidas o para judíos. Matas al banco. De hecho, las grandes crisis bancarias son por esas. O sea, por ejemplo, ahora que tuvo el problema del Silicon Valley Bank, ¿no? Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos que quebró, se hundió. ¿Por qué? Porque se crea una situación de nerviosismo. O sea, los bancos no pueden andar haciendo tonterías porque lo peor que le puede pasar a un banco es que se pierda la confianza, que se genere una situación de nerviosismo y entonces toda la gente llegue a querer sacar el dinero. Pues obviamente el banco no lo tiene ahí, en las bóvedas bancarias, repito, no lo tienen guardado abajo del colchón. El banco tiene un rango bastante limitado para estar soltando dinero en efectivo. Porque bueno, pues obviamente la gente normalmente no está pidiendo así su dinero. ¿Por qué? Porque confía en el banco. Pero cuando se pierde esta confianza y llegan todos en bola a querer retirar su dinero, quiebras al banco. Fue lo que le pasó al Silicon Valley Bank. Fue lo que pasó en Argentina, por ejemplo, cuando esta famosa crisis del corralito, ¿no? Que creo que fue en los 90s. O sea que la bronca fue que de repente ahí estuvo más grave porque fue con todo el sistema bancario. O sea, todas las teorías conspiratorias contra los Rothschild, pues es porque son judíos. Punto. O sea, todas las teorías conspiratorias contra judíos, pues es por antisemitismo. Punto. O sea, no hay otra razón para creer que los Rothschild son vampiros que se chupan la sangre de la gente y hacen rituales raros. Pues eso solamente lo mantienen y lo promueven y lo difunden gente que odia a los judíos. Eso es todo. Esa es de las preguntas más fáciles de contestar en realidad. De que hablemos de los Rothschild como el banco más importante no significa que hayan sido la familia más rica de la historia.
Búsquense una lista un día de... Ahí en internet las encuentran, o sea, quiénes han sido los hombres más ricos de la historia. Y ahí te ponen, hay diferentes listas porque es difícil de repente hacer el cálculo, porque pues de repente te dice, bueno, fulano de tal, en 1827 tenía una fortuna de 250 millones de dólares, ¿no? Pero no es lo mismo 250 millones de dólares en ese momento que ahorita. Entonces, bueno, hay que sacar la equivalencia. Eso de repente es complicado, pero ustedes búsquense los hombres más ricos de la historia y ahí te van a dar listas variables, el monto de su fortuna en términos actuales, de qué tamaño sería su fortuna en términos actuales, y no aparece ningún Rothschild. Y si tú haces ahorita, buscas en Forbes la lista de los 10 hombres más ricos del mundo, igual y de los 50 hombres más ricos del mundo, tal vez aparezca un Rothschild por ahí. Pero es que no era la riqueza de una persona, era el banco. Y obviamente eso implicaba la riqueza de varias personas. Pero lo que tenían los Rothschild era el banco más poderoso del mundo. Pero eso no significa que fueran la familia más rica del mundo. O sea, en ese tiempo, en el siglo XIX, los grandísimos terratenientes, que era gente que tenía, que eran dueños de extensiones de tierra enormes, encontrabas a la gente más rica del mundo por el valor que tenían esas tierras, todo lo que producían. Entonces, no, o sea, una cosa es ser banquero, otra cosa es ser el hombre más rico del mundo. O sea, por ejemplo, Slim, por ejemplo, aquí en México, o sea, es el hombre más rico de México y es dueño de un banco, Inbursa. Pero así que tú digas, ¿es el banco lo que lo hizo el hombre más rico de México? No, o sea, no fue el banco. Y es un banco importante. Es toda la diversificación de negocios. Entonces, nada más esa diferencia, ¿no? Era el banco más importante del mundo, no la familia más rica del mundo. Y ahora, ¿por qué ellos y no otros? Bueno, porque Natán de Rothschild fue bien listo y vio lo que nadie vio e hizo un negociazo con ello. Por eso. Bueno, Putin hizo su guardadito, fue guardando dinero durante mucho tiempo para financiar todo esto. Y obviamente la economía rusa no, está muy dañada, sí está muy dañada por las sanciones económicas que les pusieron, pero pues obviamente mientras haya gente que coma, que compre comida y venda comida, pues obviamente es una economía que sigue generando ganancias y pues de la que obviamente le está todo el tiempo chupe y chupe, ¿no? Ha logrado mantener sus ventas de petróleo por medio de China en condiciones muy desventajosas. Los chinos nunca han sido amables con eso. Entonces, en esta situación en la que Putin está tan presionado por varios frentes, los chinos pues simplemente se están aprovechando y los que le están ganando más a ese tráfico de petróleo son los chinos, no los rusos. Pero bueno, pues por ahí le sigue entrando tantito dinero, pero de que el dinero se le está acabando, se le está acabando. O sea, vean el último desfile que hicieron para conmemorar el Día de la Victoria. O sea, fue un desfile, vamos a decirlo así, rascuache. O sea, fue un desfile de lo más deslucido. O sea, esos desfiles que hacían los soviéticos, ¿no? Tanques y misiles enormes. Ya no tienen para eso. O sea, verdaderamente Putin se metió en un... Se los dije hace más de un año, cuando empezaba la guerra. Si la guerra se le prolonga a Putin, Rusia no va a tener los recursos para financiarla. Claro, eso no era algo que fuera a colapsar en 3 semanas. Ya pasó un poco más de un año, ya vamos prácticamente para año y medio, pero ahorita es cuando se está resintiendo de una manera espantosa que pues, el dinero se acaba. Cuando lo manejas de esa manera, el dinero se acaba. Por eso los chinos, que más o menos le han entendido a cómo va el asunto, ya no les interesa tanto meterse en una guerra militar. Están comprobando, los chinos están comprobando, que las guerras militares cuestan mucho dinero. Prefieren arriesgarse a las guerras comerciales. Que en las guerras comerciales, pues el chiste es ganarlo, no perderlo. El chiste es hacerte de ganancias, no gastarte el dinero. Entonces, bueno, los chinos por eso andan más tranquilitos, ¿no?
ni siquiera con ese asunto de Taiwán. Se quejan, repelan, pero no se nota que estén así como que queriendo lanzarse a un proyecto de invasión similar. Entonces, ¿quién está financiando a Putin? Bueno, tiene sus conectes, tiene sus medios, pero aquí la parte que Putin nunca entendió es que financiar un país no es cualquier cosa. A veces te dicen este tipo de tonterías, ¿no? No, es que si le quitaras a Slim todo su dinero y lo repartieras entre la gente pobre en México. A ver, financiar un país no es sencillo. O sea, no te pierdas con esa idea de que la riqueza de un individuo se puede comparar a la riqueza de un país. Olvídalo. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces, por ejemplo, ahorita Putin se está enfrentando a la situación de que los cálculos que hizo pues, no le salieron, que necesita mucho dinero, lo está consiguiendo, bueno, está vendiendo hasta la camisa para tener dinero, pero financiar un país, no. Financiar una guerra, menos. Entonces, se está desfondando, porque el problema que tiene Rusia, por la dinámica que se está dando ahorita, es que todo lo que pierda ya no lo va a recuperar, que es la diferencia con Ucrania. O sea, Ucrania, las cosas que está perdiendo, sabe que las va a recuperar. Rusia no. Fuerte statement. Ok. Pues hay tantas preguntas, pero que estoy tratando de enfocarme nada más en las más relevantes respecto al tema. Hoy en día, muchas personas están tratando de entender hacia dónde iría lo que en esa época fueron los bonos. Hoy en día existen muchas guerras, obviamente desde este lado del charco, no sé si podemos participar. ¿Cómo podríamos nosotros entender que es una buena inversión como Nathan Rothschild lo vio? Digo, desde tu punto de vista, dado el caso que fue un muy buen apunte dentro de este análisis. Bueno, obviamente, si quieres saber de cómo identificar una buena posible inversión, pues tienes que dedicarte a estudiar eso, ¿no? Tienes por lo menos que echarte la carrera de economía. O sea, tienes que meterte en el ambiente. Tienes que juntarte con gente que esté metida en el ambiente para poder escucharlos y ver cómo funcionan. O sea, no es sencillo. Pues simple y sencillamente, contratas los servicios de una empresa financiera que te asesore y que tú sepas que es una buena empresa, que hace su trabajo profesional. Aquí a veces el problema es la confianza. Es un problema cultural el que tenemos y que todavía tenemos muy arraigado que preferible tener el fajo de billetes en la bolsa y yo saber qué estoy haciendo, a que todo esté ya manejado en la computadora y nada más me dé los saldos y las gráficas de cómo suben y bajan, ¿no? Bueno, o sea, hay que decirlo. O sea, no, pues ya no funciona así. No, es mejor. Ya sé que de repente hay muchas, no, es que me lo pueden robar, me lo pueden estafar muy fácilmente. No, a ver, velo de esta manera muy sencilla. Yo soy un Rothschild, yo tengo mi negocio, yo te asesoro en tus inversiones petroleras, ¿no? Y estás invirtiendo los $250,000 que te regalaron aquí en el programa de Enlace Judío, una persona que no tenía cómo sacar su herencia. Que de milagro no fue estafa y sí te los regalaron, ¿no? Entonces, bueno, tus $250,000. Ok. Vamos a meternos una inversión petrolera que, si funciona bien, te puede dejar ganancias vamos a ponerle el 100% anual. Y de ese 100% anual, yo te cobro un 10% de comisión. O sea, cada año vas a estar ganando el 100% de lo que tienes y yo te cobro un 10% de comisión. O sea, este año tu inversión te va a dejar otros $250,000 y a mí me tocan 25,000. ¿Qué me conviene más? ¿Estafarte y robarte tus $250,000? O este año vas a ganar $250,000. A mí me tocan 25,000. Pero significa que cuando termine el año ya tienes $500,000. Ok, quédate con 100,000 e invierte 400. Entonces en el segundo año vas a ganar otros $400,000 y yo voy a ganarme 40,000.
ya llevo 65,000 acumulados en 2 años. Ok, con otros $400,000 ya tienes 800,000. Vale, el próximo año quédate otra vez, bueno, quédate con 200,000 e invertimos 600,000. Y con 600,000 en el año, entonces ya llevo ganados en 3 años 125,000. La mitad de lo que te habría robado en el primer año. Pero entonces, con $600,000, ya tengo, bueno, para el siguiente año ya tienes 1,200,000, para el cuarto año tienes 1,200,000. Quédate con 200,000, invierte 1,000,000. Y en el transcurso del año te ganas otro 1,000,000 y yo me gano 100,000. Entonces ahí ya tengo 225,000, casi lo que te habría estafado en el primer año. O sea, tema hipotético que estoy planteando, ya me gané lo que te habría podido estafar en el principio y dejarte encuerado. Nada más habría ganado esos $250,000. Pero en cambio, si yo lo hago de esta otra manera, en 4 años ya casi tengo esos 250,000, pero durante todos los años que vengan, yo voy a seguir ganando. Tú también. Mientras tú ganas, yo gano. Entonces, ¿qué es mejor? Que te saque $250,000 y ya, punto, ya te desplumé, o que durante un proceso de 20, 30 años, yo me gane millones, literalmente haciéndote ganar millones a ti. Un buen financiero, un buen especialista en finanzas, sabe, entiende a la perfección que los grandes planes son a 20, 30, 40 años. Y que a veces ni siquiera está armando eso para sus propias ganancias, sino para lo que le va a dejar a sus hijos. Entonces, o sea, podía haberle robado 250,000 pesos a este tipo que no sabe nada de todo. En cambio, mejor lo hago ganar y yo sigo ganando y mis hijos siguen ganando. Esa es la ventaja del libre mercado. Esa es la tremendísima ventaja del libre mercado. Es un sistema o es una dinámica, más que un sistema, es una dinámica en la que podemos ganarle todos. Y justamente por eso indicaba que entonces no se violan las leyes de propiedad privada que hay en la Torá, desde la perspectiva religiosa judía. Podemos salir ganando todos. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para saber? Estudiar y juntarte con la gente que sabe. Si ya no tienes tiempo para eso o ya no tienes edad para eso, pues vas y te consigues una buena consultora financiera. Los Rothschild son una buena. Y les dices, no, tengo tanta lana, quiero invertir. Y ya nada más. Ellos te manejarán el abanico de posibilidades, cuáles son las menos riesgosas, cuáles son las más prometedoras, pero con sus riesgos, pues ya tú sabrás con cuál empiezas. Puedes empezar con las menos riesgosas y cuando ya tengas un X capital dices, bueno, voy a agarrar el 40% del dinero que he ganado y ahora sí lo voy a meter a una de riesgo. Ya si pierdo, pues ya no me va a doler tanto, pero si gano, pues ya, otra cosa, ¿no? Y así. O sea, la bronca ahí ya, bueno, depende, prestarle dinero a Napoleón depende cuándo. Al principio de sus proyectos seguro que sí, pero ya para el final, cuando está colapsando, ya no tengo exactamente el dato. Al final de cuentas, cada rama era independiente una de la otra, aunque obviamente la ventaja de ser familia es que podían trabajar coordinados, pero cada rama familiar o cada banca Rothschild en cada país tenía un cierto margen de autonomía, eso es cierto. Así que sí, no sería raro que hubieran financiado en parte a Napoleón, pero bueno, si financiaron algo de Napoleón, pues lo perdieron. Bueno, o sea, les fue, mira, en ese tiempo, financiar invasiones, la única ganancia que te podía dejar era el saqueo. Pésimo negocio, ¿eh? O sea, neta, las invasiones eran pésimo negocio. Tenías que saquear al país que le ganabas y obviamente
Si no funcionaba el proyecto o si se ganaba poquito, pues ya te fregaste, ¿no? En el siglo XIX, evidentemente, el pleito de fondo que hay entre liberales y conservadores que hay aquí en México es que por la situación del país había de dos: o ponerte bajo la tutela económica de los Estados Unidos o ponerte bajo la tutela económica de Europa. Entonces, pues mira, por cómo se daban las relaciones políticas internacionales en esa época, eso traducido al buen español significa dejar que nos saquearan los gringos o dejar que nos saquearan los europeos, que lamentablemente así se las gastaban. Entonces, obviamente, hay dos partidos, liberales y conservadores, que por ciertas afinidades ideológicas, los liberales asumen que es mejor, le va a ir mejor a México si nos dejamos saquear por los Estados Unidos. Los otros dicen, no, le va a ir mejor a México si nos dejamos saquear por los europeos. ¿En qué sentido le va a ir mejor? En el sentido de que los liberales sí tenían clara la noción de que los Estados Unidos eran el país más moderno del mundo y que entonces dejarte saquear por Estados Unidos implicaba que México se iba a modernizar a la par de los Estados Unidos. Mientras que la visión de los conservadores era otra vez la de establecer una estructura social jerárquica con las buenas familias, obviamente las familias de origen europeo hasta arriba, manejando todo en una estructura económica fundamentalmente agrícola, porque pues al final de cuentas el modelo económico básico en ese contexto era la hacienda, y las haciendas eran entidades agrícolas. Y entonces, o sea, esta idea de una sociedad súper conservadora con las familias blancas como propietarias de las haciendas, y las familias mestizas como los mandos intermedios que la manejan y la conservan, y los indígenas como los peones que las trabajan, pues obviamente pensaban que el modelo europeo era el único que les garantizaba seguir por esa ruta. Que bueno, no era tanto una cuestión de moral, era que realmente creían que esa era la mejor manera de estabilizar la economía del país. Los otros estaban apostándole a la modernidad industrial y por eso el arreglo del movimiento liberal era con el partido de Lincoln, o sea, porque eran los del norte industrial, no era con los sureños agrícolas. Entonces, bueno, también por eso para el conflicto, para los bandos en conflicto aquí en México, liberales contra conservadores, se vuelve tan importante la guerra civil en Estados Unidos, porque de esa guerra civil iba a depender quién iba a tener el poder en Estados Unidos, si el norte industrial o el sur agrícola. Lo de la esclavitud fue el pretexto periférico. El fondo de esa guerra era la lucha entre el Estados Unidos que busca la modernidad industrial y el Estados Unidos que quiere mantener la tradición o el modelo agrícola. Obviamente ganó el industrial. En términos de una guerra, el modelo agrícola no tenía pero ni manera de combatir al modelo industrial. Como el agrícola era el más rico, de entrada, los 2 primeros años de guerra, el sur toma la ventaja, pero era lo agrícola contra lo industrial. Entonces, pues ya a partir de la batalla de Gettysburg cambia el rumbo de la guerra y en 2 años más el norte aplasta al sur. Entonces, obviamente, gana el bando con el que los liberales de aquí tenían afinidad. Y bueno, pues el problema es ese. ¿A quién le vamos a vender el alma? ¿A qué diablo le vamos a vender el alma? ¿Al gringo o al europeo? Esa es la lucha que se da en este contexto. Y obviamente todos los que en Europa financiaron o apoyaron al gobierno francés para la expedición en México, pues acabaron perdiendo, porque los dos gobiernos se endeudaron, unos con Estados Unidos, otros con Europa. Pero pues obviamente cuando gana el gobierno de Juárez, Juárez simplemente va a decir, tenemos una deuda con Estados Unidos y hay que pagarla, pero tenemos una deuda con Estados Unidos y hay que pagarla, y la deuda contraída por el gobierno conservador y legítimo con los países europeos no la reconocemos, así que no les pagamos. Punto. ¿Qué? México, bueno, eso le podía haber traído problemas a México, como sí ocurrió en años anteriores, por ejemplo, con la guerra de los pasteles.
pero que en esta situación ya no se complicó porque Napoleón III se metió en la guerra franco-prusiana, la perdió y entonces se desmoronó el poder político de Napoleón III. Entonces, incluso el nuevo gobierno que llega, la Segunda República, va a llegar a decirle a todos los que le habían prestado dinero a Napoleón para sus proyectos, pues, con la pena, mijos, le apostaron al caballo equivocado, pues ya perdieron su dinero, ni modo. Así es esto. Entonces, sí, quienes intentaron apoyar, invertirle, financiando esa expedición desastrosa, que fue la intervención francesa en México, seguro perdieron cualquier cantidad de dinero. La soberanía aquí que tenemos que recordar es la soberanía de Ucrania, que está siendo violentada por una invasión injustificada, asesina, genocida y criminal. O sea, a ver. El pretexto ruso es que la OTAN y sus fronteras se nos están echando encima. A ver, Rusia tiene 25 años siendo agredido. El problema es esa visión imperialista, zarista de Putin, ni siquiera soviética, zarista de Putin, de decir todo eso es ruso y es nuestro y los malvados occidentales nos lo quitaron y entonces tengo que reconquistarlo. Eso es lo que trae Putin en la cabeza. Occidente desde 1990-91 no se ha metido para intentar joderle nada a Rusia, al contrario, le ayudaron a levantar su economía. El problema es que los rusos siguen atorados en esa idea de yo a fuerza tengo que ser el dueño de todos esos países y todas esas gentes. Análisis superficial, o sea, por el amor de Dios, vayan a meterse a todo lo que, a Ucrania, o sea, vayan a decírmelo desde Ucrania, no me lo digan aquí desde la comodidad de Occidente, desde la comunidad de una computadora de internet, donde nada más me tengo que plegar a mis filias ideológicas, si lo hay que superficial. Váyanse a meter a Ucrania, a ver la destrucción, a ver el sufrimiento de las ciudades, de los civiles bombardeados por los rusos. Díganme lo que me digan, hasta este punto no se ha podido demostrar que los rusos hayan sufrido lo que están sufriendo los ucranianos. Espera, simple y sencillamente ven los últimos bombardeos rusos, los últimos bombardeos de artillería pesada, no son contra las tropas ucranianas, son contra las ciudades, son contra zonas residenciales, son contra edificios. Los rusos están matando civiles y no los están matando porque sea algo de valor estratégico en el desarrollo de la guerra, los están matando simplemente por vulgar venganza. Eso lo pueden consultar, confirmar. Aquí hay una diferencia fundamental entre lo que están manejando de información rusos y ucranianos. Los rusos sistemáticamente, sobre todo RT, es básicamente una basura ideologizada, nada más sacan rumores. Muy rara vez sacan algún video o alguna foto. Del lado ucraniano te están enseñando, mira el edificio que destruyeron los misiles rusos. O sea, mira los muertos, los cadáveres de gente civiles que provocó el bombardeo, que se están haciendo como represalia, como venganza, nada más porque en las trincheras están reventando a los rusos. Ahorita la propaganda rusa anda, no, la contraofensiva ucraniana, logrando los objetivos. A ver, hace un mes los rusos estaban diciendo, estamos a punto de tomar Bakhmut. Ahorita están diciendo, la ofensiva ucraniana no está teniendo éxito. Ya no hablan de Bakhmut. A ver, tantita cabeza, conecten los hemisferios cerebrales, tantito razonamiento y te das cuenta que si así de radical cambió el discurso en un mes, es porque los ucranianos les están reventando el tujes a los rusos, porque los rusos están colapsados porque ya no tienen dinero para financiar esa guerra y porque están obviamente teniendo que defenderse atacar o defenderse en el campo de batalla, casi con rifles de juguete. Están utilizando tanques de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué hacen con el armamento pesado que todavía tienen? Como con el armamento pesado que todavía tienen, vengarse, matando civiles. Esto me vienen a decir que es un análisis superficial. Ay, por favor, dejen de leer propaganda rusa y lean de las dos. Lean las dos, tengan las agallas para leer los dos puntos de vista y tengan la sinceridad y
la honestidad intelectual para decidir cuál está mejor sustentado en los hechos, no en las estupideces de propaganda. La OTAN jamás fue una amenaza para Rusia. Eso, si hubiera sido una amenaza para Rusia, eso habría pasado en los años 90, no ahorita. O sea, es simple y sencillamente la obsesión de Putin por reconstruir el imperio zarista. Punto. Los ucranianos no destruyeron la represa. Esa es una estupidez difundida por la propaganda rusa. Toda la evidencia, la represa estaba en una zona controlada por Rusia. Toda la evidencia, incluso las comunicaciones que se filtraron entre los rusos, ya demostraron que los rusos fueron los que destruyeron esa represa, no los ucranianos. Solamente la gente que no se quiere informar sigue creyendo que fue Ucrania. Solamente la gente que por una cuestión de filiación ideológica, que porque le cambien los rusos y odia a la OTAN, es la única gente que se está tragando esos cuentos. Ya, el mundo no es como ustedes quisieran que fuera. Rusia se hundió, el socialismo no sirve, Occidente ganó, no es perfecto, pero es mejor. Ya, y apoyen sistemas o ideas que le hagan bien a la gente, no que la jodan. Toda la herencia de la Unión Soviética, toda la herencia de la China maoísta, es un crimen. Toda la herencia de Cuba en este momento, de Venezuela y el régimen bolivariano, es un crimen. Carambas, por eso la gente huye de esos países y se quiere ir a Estados Unidos. No, me dicen, no, en Cuba mejor el sistema de salud que en Estados Unidos. Sí, ¿y por qué los cubanos son los que quieren huir a Estados Unidos y no al revés? Dejen de intoxicarse con ideas estúpidas y limítense a los hechos, a las cosas que se pueden verificar. No es tan difícil. Yo lo he podido hacer con mucha facilidad gracias a Internet, consultando lo que dicen unos y lo que dicen otros. O sea, neta del planeta. Internet tiene la maravillosa característica de que puedes consultar muchas fuentes de información. Pero si nada más buscas las que también las fuentes de información que no te gustan. Y chocante, pero bueno, consulta, revisa quiénes están fundamentando en los hechos. O sea, por ejemplo, si te das cuenta que la represa en Ucrania estaba en zona controlada por los rusos, bueno, o sea, la represa fue dinamitada. Entonces, se requiere de toda una actividad logística impresionante para meter las cargas de dinamita y volarla. Es como con lo de las Torres Gemelas. No, es que la forma en la que colapsó, un ingeniero en YouTube dijo que la forma en la que colapsó refleja que fue dinamitada desde, a ver, o sea, ¿cuánta dinamita necesitas para tirar 2 edificios de ese tamaño? ¿Cuánta gente necesitas para colocar esa dinamita en los puntos críticos para que se desmorone esos 2 edificios? ¿Cuánto tiempo necesitan esas cientos de personas que vas a necesitar poniendo dinamita? ¿Cuánto tiempo necesitan para colocar toda la dinamita? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta que durante 2 meses cientos de personas estaban metiendo dinamita? De Dios, no se dejen engañar por cosas tan tontas. Respétense tantito. Por el amor de Dios, o sea, no se necesita. A ver, el problema ahí es cuando tú ya traes tus ideas y entonces te encuentras el cuento que te regodea, el cuento en donde tu imaginario mental es correcto y los buenos siguen siendo los rusos y los malos siguen siendo los gringos, porque al final de cuentas es eso. De ahí venimos, de la Guerra Fría. Y todo este cuento es nada más, los rusos son los buenos, los malos son los gringos. Ya supéralo. De buenos y malos. O sea, perdón, si me voy a poner a hacer análisis de lo que han hecho, decir que todos han sido malos.
pero los soviéticos eran peores. Y déjate de los peores. Los soviéticos han sido ineficientes. Y por eso perdieron la guerra. Ya la perdieron. Ya no tiene remedio. Ese mundo ya, bye, bye, ya se fue. El punto es, sean exigentes con las fuentes de información que leen. Y exigente no significa que diga lo que yo quiero que diga, sino que se sustente en hechos documentados y verificables. Ya sea para temas de cualquier otra teoría de conspiración. Exíjanse usted su rigor de análisis y entonces en esa función exíjanle a los medios presentar información verificada y verificable. La información verificada y verificable es que en verdad entre Rusia y la OTAN nunca le hizo nada a Rusia. Nunca intentó agredir, nunca intentó quitar territorio, nunca intentó colapsar a los rusos. Al contrario, económicamente se crearon vínculos fuertes y la OTAN le estuvo haciendo ganar mucho dinero a Rusia. Ese es el hecho histórico. Por eso me atrevo a decir que todo lo que dice Putin de la OTAN y la propaganda de la OTAN, rusa sobre la OTAN, es una tontería. El hecho histórico es que los Rothschild perdieron su poder como el banco más fuerte estamos... del mundo. Es un hecho verificable. Ya que digan, no, es que los Rothschild siguen manejando ahí, quitan y ponen, tiran países. Esas son tonterías. Voz de la Patria Grande.